Continuamos con la segunda entrevista que tenemos el día de hoy. Toca el turno al licenciado Luis Fernando Rosas Ramírez. Él es originario de la Ciudad de México, licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, profesor de Teología Política y Constitucional en la Escuela Libre de Derecho y capacitador en materia de derechos humanos en el Centro Jurídico para los Derechos Humanos AC. Se encuentra laborando actualmente como director general adjunto de Contratos y Convenios en la Secretaría de Gobernación. En la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se ha desempeñado como director general adjunto de Políticas Públicas, Capacitación e Investigación, como coordinador de asesores del Comisionado Ejecutivo y director de Desarrollo Institucional, y asimismo ha sido consultor en materia de derechos humanos en Freedom House México, en el Observatorio Nacional Ciudadano y el Centro Jurídico para los Derechos Humanos, coordinador de atención a casos en el Centro Jurídico para los Derechos Humanos AC y jefe de Unidad Departamental de Información en lo que fue la Delegación Política Miguel Hidalgo del Distrito Federal, hoy Alcaldía de Miguel Hidalgo. La primera pregunta que le hemos formulado a todos los participantes es ¿cuáles son las motivaciones, el propósito fundamental para participar en este proceso? Muchas gracias, subsecretario. Estoy convencido que el fortalecimiento y la consolidación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe ser el motor que a todas y todos los participantes nos impulsa. Desde su creación como Províctima en 2011 y los dos procesos que ha tenido de transformación, primero en 2013 y después en 2017, la Comisión Ejecutiva es en sí mismo un logro, es una conquista de colectivos, de víctimas al Estado. Un Estado que está rebasado por la crisis de impunidad y de violencia, que el día de hoy nos tiene una crisis de atención humanitaria y de derechos humanos. Creo que la consolidación de esta comisión tiene que ser para que las víctimas encuentren en ella un aliado, no un obstáculo más en este camino tan doloroso que tienen que seguir día a día para encontrarse con una comisión que no les sirva. En tu plan de trabajo mencionas tres pilares fundamentales. Uno de ellos es de profundizar en el Plan Nacional de Reparación. ¿A qué te refieres cuando hablas no solamente del plan en general, sino en específico de reparaciones administrativas? Uno de los grandes problemas de la Comisión Ejecutiva es la reparación integral. Actualmente, como está la Ley General de Víctimas, las reparaciones están atadas, ya sea a una sentencia definitiva o a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto provoca fundamentalmente dos problemas. Uno, el rezago que tiene la Comisión de Atención a Víctimas, porque todos sabemos lo difícil que es obtener una sentencia o una recomendación de derechos humanos. Tenemos que entrar al debate de la modificación de la ley para hacer un plan nacional que contemple las reparaciones administrativas. El Estado tiene que empezar a cumplir, la Comisión tiene que empezar a reparar urgentemente. Tú hablas ahorita de rezago y de reformas a la ley. Uno de los temas que más nos han cuestionado en las preguntas de los participantes es cómo el Registro Nacional de Víctimas, desde ahí empieza el problema de rezago. ¿Cómo resolver este problema? Permítame responderle en dos partes. El primer problema de rezago es estrictamente un tema de funcionamiento interno de la comisión. A pesar de que tiene 6 años creada la Comisión de Víctimas, los manuales de procedimientos administrativos, los que hay, algunos datan de cuando era todavía la Procuraduría de Atención a Víctimas. Por tanto, no tenemos un estándar de calidad, saber en qué momento de la cadena está fallando algo. Estamos atenidos al criterio personal de algunas de las personas que están laborando con todo su empeño e interés. Lo primero que tenemos que hacer es generar bases, generar los manuales de procedimiento en los términos que lo dice la modernización administrativa y la función pública, para saber en qué momento la cadena de mando falla, o bien para saber que no haya duplicidad de funciones o pasos burocráticos que quizás están duplicados. De las preguntas que nos hicieron llegar los colectivos y organizaciones de la sociedad civil, retomo esta. ¿Cómo se mejorará el apoyo en atención médica a las víctimas directas e indirectas? Uno de los planes más importantes que se ha intentado impulsar desde la creación de la comisión es esta red nacional de apoyo médico. Incluso existe actualmente publicado el modelo de atención integral a la salud, el llamado MAIS, el cual es necesario implementar porque está publicado pero no tiene todavía las herramientas de implementación. Esta modificación tenemos que tenerla fundamentalmente en el caso particular de la víctima. Con un contexto victimal adecuado vamos a saber qué medidas
de rehabilitación son necesarias y qué medidas de atención inmediata. De las preguntas que están llegando a través de redes sociales, hay una de Karina Reola. Pregunta, ¿de qué forma atenderá a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa? El caso de Ayotzinapa es uno de los casos más dolorosos en la historia de este país. Lo primero que tenemos que atenderlos es decirles puntualmente que la reparación o la atención de la Comisión de Víctimas no significa dejar de buscar a sus hijos, ¿no? En las entrevistas que he tenido la oportunidad de ver con los padres de los 43, es la primera demanda que tienen. No quieren ingresar a la comisión, en muchos casos, al Registro Nacional de Víctimas, porque les significa a ellos dejar de buscar. No es así. Lo primero que tenemos que hacer es, primero, el contexto victimal. Saber, al paso de estos años, más allá de la verdad que exigen, la verdad y memoria, un plan integral de reparación con ellos, siempre con las víctimas. Primero, en las medidas de rehabilitación. Segundo, la restauración. Sobre todo, lo que le urge a este país, las medidas de no repetición. El Duende Mágico pregunta, ¿qué medidas impulsaría a través de la CEAP para evitar que se sigan cometiendo violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad? Ya se hizo un ejercicio a finales del año pasado, un evento de medidas de no repetición, que la Comisión Ejecutiva intentó convocar. Necesitamos agilizar de inmediato el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que para eso está. La Comisión, como articuladora, tiene que decirle a todos los integrantes del Estado, ejecutivo, legislativo, a los jueces, que no pueden seguir cometiendo violaciones, como a través de las medidas de no repetición. Juan Manuel Castro, del colectivo de Coahuila, pregunta, ¿es suficiente el presupuesto de la CEAP? ¿Está bien aplicado este presupuesto? El presupuesto de la Comisión Ejecutiva es suficiente, sin duda, para su funcionamiento. Lo que tenemos que hacer es reetiquetarlo, ¿no? Tenemos que dejar los gastos superfluos de representación personal o de comidas que han tenido en el pasado para aplicarlo al famoso capítulo 1000. Tenemos que fortalecer de gastos y salarios, tenemos que fortalecer la asesoría jurídica federal, pero más allá de fortalecerlo con el incremento de salarios, creo que es indispensable empezar a cumplir la Ley General de Víctimas. El asesor jurídico federal, desde 2013, tiene la obligación la comisión de generar un servicio profesional de carrera, el cual le garantice capacitación, certeza en su trabajo y que nos ayude a la comisión a equilibrar las herramientas procesales que las y los asesores jurídicos no tienen. Me parece increíble que en estas fechas un defensor de oficio gane, en algunos casos, hasta 4 veces más que un defensor victimal. El presupuesto, además, lo tenemos que aplicar de manera inteligente y de manera sensata, pero no debemos olvidar tampoco el principio de austeridad republicana. La respuesta al fortalecimiento del personal de la comisión no pasa por aumentar necesariamente la cantidad de gente, sino de capacitarle y darle certeza en su trabajo y contención emocional que es necesaria. Tenemos que aprovechar, por ejemplo, los programas sociales federales actuales. Uno de ellos muy importante es Jóvenes Construyendo el Futuro. Aprovechando estos programas federales, vamos a conseguir, primero, que los jóvenes tengan un empleo, segundo, que generar una cultura de atención a víctimas desde jóvenes. Alea Lacta pregunta, ¿cómo daría voz a las organizaciones no gubernamentales? ¿Les daría voto? La voz y voto que tienen las organizaciones de la sociedad civil están reflejadas en la asamblea consultiva que tiene la CEAF. Desgraciadamente, no se han realizado los procesos de selección de los integrantes de manera expedita y de manera pronta. La voz, por supuesto, lo tenemos que hacer a partir de mesas de diálogo que se han hecho muchas, por ejemplo, en el modelo integral de atención a víctimas, que ha generado buenos resultados. Por supuesto, están obsoletas y tenemos que repetir el proceso de diagnóstico. Alejandra Bustos pregunta, ¿cómo se atenderá a las niñas, niños y adolescentes? El tema de niños, niñas y adolescentes es un problema transversal en materia de atención a víctimas, porque no nada más es atender al niño o niña como una víctima directa. Pensemos, por ejemplo, en los niños migrantes no acompañados, que es un problema grave. Pensemos, por ejemplo, en las víctimas indirectas, que dada la edad muchas veces no pueden tener acceso porque se les piden, en esta visión adultocentrista, se les pide, por ejemplo, la firma de un tutor y no tienen acceso a las medidas de reparación. Tendremos que coordinarnos con el CIPINA, que es un gran actor en la Secretaría de Gobernación y con Migración, para saber cómo lo vamos a atender en conjunto. Brenda Coa le pregunta, ¿cómo piensa resarcir desde la CEAP a las víctimas de Atenco?
me tocó llevar un proceso en el Centro Jurídico para los Derechos Humanos de Litigio Estratégico de Atenco. Dada la cantidad de años que han pasado, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico de situación victimal. Saber cuál es el plan, el proyecto de vida que quedó trunco, para a partir de ahí repararlos. Tengo aquí dos preguntas que coinciden. Una de Betzela, que pregunta qué diagnóstico tiene de la CEAP, pero además otra que tenemos ya formulada, en el sentido de que usted tiene experiencia en la CEAP, ¿qué modificaciones de fondo requiere en esos momentos llevarse adelante en la comisión? Fundamentalmente tres. El primero, el Registro Nacional de Víctimas. Este registro tiene que dejar de ser una base de datos meramente estadística para convertirse en una herramienta de ayuda, no solamente para la CEAF, sino para las comisiones estatales locales, la Comisión Nacional de Búsqueda, fiscalías. Actualmente existe la plataforma del Registro Nacional de Víctimas, que además costó mucho dinero, no obstante no se ha aplicado. Necesitamos implementar la plataforma del RENAVI, como debe funcionar, que le permita a cualquier persona servidora pública, como debería funcionar desde su lugar, saber cómo, qué y qué hecho victimal tiene a la víctima que está atendiendo. El segundo es el fortalecimiento de la asesoría jurídica federal. Como he mencionado, tenemos que pasar por cumplir la ley y crear el servicio civil de carrera. Y el tercero es la reparación integral. Tenemos que hacer el Plan Nacional de Reparación para que las reparaciones administrativas estén en la ley. Ale Peña le pregunta, ¿cómo brindará apoyo a las víctimas de desplazamiento que no cuentan con una denuncia y que por tanto no tienen un reconocimiento como víctimas? El tema del desplazamiento ha sido asunto de debate. La Comisión Ejecutiva, hasta las cifras de 2018, únicamente tenía una persona registrada como víctima de desplazamiento, y fue por un reconocimiento que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las víctimas de desplazamiento normalmente son víctimas secundarias de desplazamientos porque es un evento secundario al hecho victimizante primero, la desaparición, el homicidio, la delincuencia organizada. Tenemos, por supuesto, que en las medidas de atención inmediata tener en cuenta de manera especializada a las víctimas de desplazamiento para saber cómo vamos a aplicar las medidas que les son más urgentes, que es hospedaje, alimentación y traslados. Una última pregunta, vinculada también con su experiencia y paso por la CEAP. ¿Cuál sería el sello distintivo de su gestión al frente de la CEAP? Eficacia, eficiencia y efectividad. Pues, licenciado Luis Fernando Rosas Ramírez, le agradecemos mucho su participación, el que haya decidido incorporarse a este proceso de selección del titular de CEAP, y estaremos informando del resultado del mismo en los próximos días. Muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias. Y abrimos de nuevo un receso para continuar con las entrevistas.